Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial en el cual aprenderemos a cómo convertir un cuestionario Moodle en formato XML a un documento Word con el lenguaje de programación PHP, en el cual en este video tutorial identificaremos la estructura del cuestionario Moodle en formato XML, conoceremos algunas funciones del lenguaje de programación PHP para leer un archivo XML y exportaremos las preguntas del cuestionario Moodle a un documento Word. Para poder realizar este video tutorial necesitamos los siguientes requerimientos: tener instalado un servidor web con soporte para el lenguaje de programación PHP, un editor de código, ya sea Notepad++, Sublime Text, Atom, etc. Tener un archivo XML de un cuestionario Moodle y un navegador web, Internet Explorer, Firefox o Google Chrome, cualquiera que deseen utilizar. Previamente crearemos una carpeta en nuestro servidor web en donde estará nuestro archivo XML y nuestro programa PHP para procesar el XML y exportarlo a un documento Word. En este caso utilizaré una aplicación llamada Shaun, el cual ya tiene lo que es el servidor web, que es Apache. Como ven, ya está ejecutándose. Nos dirigimos a nuestra carpeta en la unidad C, carpeta Sham, htdocs, y aquí crearemos nuestra carpeta donde estará el cuestionario Moodle y nuestro archivo PHP para exportar el documento. Le pondremos de nombre exportar cuestionario. Dentro de este copiaremos nuestro cuestionario Moodle, copiamos, pegamos. Ahora abriremos el documento XML. Para poder abrirlo, le damos clic derecho, abrir con, elegir programa predeterminado y seleccionamos Internet Explorer, porque en algunas ocasiones o algunos equipos pues no tienen el XML editor, así que utilizaremos Internet Explorer. Al abrir el documento podemos observar que dentro hay varias etiquetas con la palabra question, que esto hace referencia en sí a las preguntas que fueron creadas en Moodle de las actividades de tipo examen o cuestionario. Dentro de él podemos observar que tiene un atributo llamado tipo o type y nos indica qué tipo de pregunta es. Como podemos observar, aquí tenemos el tipo de categoría, el tipo matching, que es de relacionar, tenemos el multi-choice, que es el de múltiple opción, y el de verdadero o falso. Ahí podemos observar que podemos tener el texto de la pregunta, el nombre de la pregunta, perdón, y aquí el texto en sí de la pregunta. Cada tipo de pregunta pues tiene una estructura diferente, la cual iremos extrayendo poco a poco la información en nuestra aplicación en PHP. Una vez vista la estructura del archivo XML del cuestionario Moodle, abrimos nuestro editor de código. En este caso utilizaremos el editor de código Sublime Text 2. Crearemos un nuevo archivo y este lo guardaremos como save as y nos ubicamos en nuestra carpeta que creamos en nuestro servidor web,
que sería en la carpeta exportar cuestionario. Ahí guardamos nuestro archivo con el nombre de index.php. Guardamos. Bueno, una vez guardado nuestro archivo, empezaremos a crear nuestro programa para poder leer el archivo XML y exportar las preguntas a un documento Word. Primeramente, abrimos y cerramos las etiquetas para incrustar código PHP. Posteriormente, crearemos una serie de variables que explicaré en un momento. Bueno, tenemos aquí una serie de variables. Primeramente tenemos lo que es el número de pregunta, que será una variable que irá incrementando la serie de número de preguntas, igual lo que es el número de respuesta. Aquí en la variable file ponemos el nombre de nuestro archivo XML, que es cuestionario.xml. De allí creamos otra variable llamada XML, en el cual utilizamos una función de PHP llamada SimpleXMLLoadFile y colocamos lo que es nuestra variable file. Esta función lo que hará es leer y cargar nuestro archivo para poder acceder a cada uno de los elementos. En la siguiente línea de código, en la variable question, ahí almacenaremos todas las preguntas que estén dentro de nuestro archivo, la cual accedemos a él mediante la variable XML y usando la variable question, que sería el nombre de las preguntas. De ahí tenemos otra variable llamada attr, en el cual le asignamos una cadena de texto llamada type, que será el atributo que revisaremos para ver qué tipo de pregunta es la que estamos revisando en el momento que estemos pasando pregunta por pregunta. Bueno, proseguimos a la codificación del programa. Crearemos una estructura básica de una página web dentro de este archivo.
Esta es una estructura básica de un documento HTML5 en el cual ponemos el lenguaje que vamos a utilizar, la serie de texto que utilizaremos, la codificación del texto que utilizaremos, que en este caso es UTF-8. Ponemos un título que será exportador de preguntas. De cuestionario Moodle. XML. Posteriormente creemos unos pequeños estilos con la etiqueta style. Creemos una clase llamada OK en el cual tendrá un fondo de color amarillo y otra llamada matching, y este tendrá un fondo de color fucsia. Bueno, ya con esto, en lo que es la parte del body, ahí utilizaremos un iterador, abriendo primeramente las etiquetas del lenguaje PHP para insertar el código. Utilizaremos el iterador forEach para ir pasando de pregunta en pregunta. Iniciamos nuestro número de respuesta con el número 1, ya que a cada iteración, pues, el número de respuesta siempre iniciaría con 1. De ahí procederemos a revisar qué tipo de pregunta es la que está en ese momento con la sentencia if, que es una condicional. Abrimos y cerramos con end if. Bueno, entonces, ¿qué vamos a revisar? En nuestra pregunta Q, la que está actual en la iteración, en los atributos, en el atributo attr, que en este caso sabemos que es en el atributo tipo, type, que el tipo sea igual a ¿qué? A multi-choice. O sea que en este caso, si la pregunta es de tipo multi-choice, realizaremos una cierta acción. Primeramente, crearemos una etiqueta h4 y dentro pondremos nuestra variable número pregunta. Cerramos, ponemos un punto y luego extraeremos el texto de la pregunta con el siguiente código.
Listo. Ahora, ya que tenemos el texto de la pregunta, nos falta obtener las respuestas. Haremos una etiqueta P y colocamos el texto respuesta. Posteriormente utilizaremos otra vez el iterador for each para recorrer todas las respuestas existentes en esta pregunta. Para hacer eso, utilizamos igual nuestra variable Q y accedemos a la respuesta answer y utilizaremos una variable llamada A que representará a cada respuesta que exista. Dentro de este for each creamos una etiqueta P y dentro de los atributos de la etiqueta P pondremos el siguiente código. Ese código nos indicará que si la respuesta a la cual estamos iterando tiene el 100%, quiere decir que esa es la respuesta correcta. Posteriormente debemos colocar el texto de la respuesta con el siguiente código. Bueno, aquí ya obtenemos lo que es el texto de la respuesta y posteriormente incrementamos el número de respuesta de esta pregunta. Bueno, para no ser muy largo este video tutorial, pausaré el video y les mostraré ya el programa terminado. Bueno, una vez terminado de codificar la aplicación, revisamos. Para las preguntas de tipo verdadero o falso, checamos que el atributo sea true false, obtenemos el texto de la pregunta y en las respuestas aquí verificamos que si el texto de la respuesta es true, ponemos verdadero, si en caso contrario pondremos falso. Igual lo mismo que si el valor de la respuesta es 100, quiere decir que esa es la respuesta correcta y por esa razón le agregamos la clase OK. Para las preguntas de tipo matching, o de relacionar, verificamos que el tipo sea matching. A nuestra etiqueta H4 le agregamos la clase matching para identificarlas. Obtenemos el texto de la pregunta y posteriormente dentro de este tipo de preguntas matching existen subpreguntas. Entonces, para poder acceder a cada subpregunta
utilizamos la variable subQuestion, la cual la iteramos sobre cada una de ellas utilizando la variable SQ. Entonces ponemos el número de respuesta, obtenemos el texto de la subpregunta, de la respuesta de la subpregunta y incrementamos el número de respuestas. Y al final de cada uno incrementamos el número de la pregunta. Pues bueno, ya habiendo terminado nuestra aplicación, abrimos un navegador, el de nuestra preferencia. En este caso utilizaré el navegador Mozilla Firefox e ingresaré la siguiente dirección en la barra de direcciones, en la caja que es http:// localhost y el nombre de nuestra carpeta, que en este caso es exportar cuestionario, y presionamos la tecla Enter. Al presionar la tecla Enter, automáticamente se descargará un archivo Word con el nombre del archivo que escribimos en nuestra aplicación, que en este caso es documento.doc. Presionamos Enter y como podemos observar, se descarga un archivo llamado documento.doc, y para revisar si en verdad se extrajo las preguntas del cuestionario módulo XML, le damos clic en aceptar y como podemos observar aparece en la vista de diseño web. Lo único que tenemos que hacer es cambiarlo a la parte de diseño de impresión y corregir algunos detalles, como lo que es el enter en cada pregunta. Y si nos damos cuenta, pues está toda la información extraída, como lo que es el texto de la pregunta. Este sería la subpregunta 1, este sería el texto de la pregunta y esta sería la respuesta. De la pregunta 2, este es el texto, esta es la respuesta, así sucesivamente. Y este, que es el de múltiples opciones o multi-choice, aquí está el texto de la pregunta y las respuestas de la 1, que sería planeación, la 2 la publicación, la 3 la edición y así. Y como nos damos cuenta, como esta tiene el colorcito amarillo de fondo, quiere decir que esa es la respuesta correcta. Y aquí tenemos la última, que es de tipo falso verdadero, un verdadero falso, true false, en el cual aquí tenemos el texto y las respuestas, verdadero y falso. Y como podemos ver, la que está con fondo color amarillo, esa es la respuesta correcta. Pues bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, sobre todo que les sea de utilidad para exportar cuestionarios de Moodle a un documento Word. Gracias por ver este video tutorial. Si te gustó, da clic en me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos y conocidos. Si no te gustó, también compártelos. Recuerda que es gratis. Si tienes dudas o comentarios, escríbeme en la caja de comentarios en la parte de abajo o escríbeme un correo a la dirección nelsonmanuel@outlook. Bueno, saludos, que estén bien, nos vemos para el próximo video tutorial. Chao, chao.